Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 2. En la anterior progresión o grabación estuvimos viendo, cómo se acomodaban las ideas y en los que nos tenemos que enfocar para que realmente estas ideas sean pertinentes y sobre todo cómo tienen que estar acomodadas, primero que haya una introducción, un desarrollo, un final y sobre todo que sean coherentes, que sean concisas, que tengan una organización, que los podamos identificar. Y sobre todo que sean informativas también, pero que a su vez concluyan o tengan como objetivo una conclusión y sobre todo el persuadir. Ahora bien, ¿cómo es que se puede planificar eso? ¿O qué etapas tienen que seguir para que realmente se cumpla con esa función? Pues bueno, en esta presentación te diré la manera en cómo podemos acumular la información y las etapas en este caso, perdón, que son importantes para llevarlas a cabo. Y por eso tiene como título el siguiente, planeación de la reseña y comentario crítico. La manera en cómo se van a planificar. Pero, ¿qué es planificar? Pues bueno, aquí este comentario, más bien nuestro concepto clave va a ser este, planificar. ¿Y qué es planificar? Dice, establecer en un plano una estrategia para llevar a cabo algo. Es decir, nos dicen que tenemos que acomodar las ideas, que tienen que tener una intención, que tienen que tener un objetivo, que estas ideas tienen que informar, pero también a la vez evaluar. Y sobre todo tienen que identificar cuál es su inicio, cuál es su desarrollo y cuál es su final. Pero, ¿cómo llevamos eso a cabo? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Hay una? ¿Hay diferentes? ¿O no tiene que haber ninguna estrategia? Pues bueno, es lo que vamos a ver a continuación para explicarte, sobre todo, y en torno a los tiempos también, que eso va a ser muy relevante, de cómo es que tenemos que planificar qué acciones tenemos que realizar para llevar a cabo nuestro objetivo primordial, que es nuestra reseña y comentario crítico. Bueno, comenzando por esto, ¿es necesaria? Sí, sí es necesaria, porque dice, en ocasiones se comienza a escribir sin análisis previo cuando se asigna un título o se espera progresivamente que llegue la inspiración. Es decir, lo puedes hacer, pero realmente lo recomendable aquí es que tú establezcas, como bien lo decía, un propósito, un título, un objetivo para que tú sepas de antemano qué es lo que vas a lograr al momento de leer un texto, ¿sale? Porque si realmente no tienes objetivo y solo lo lees así de manera pasiva, vas a tener mucha información y por ende no te vas a enfocar en algo. Y es muy importante. De antemano, en cuando, o como te explicaba, los conceptos de leer y en este caso de comprensión van relacionados. Estoy leyendo para comprender algo, ¿sale? Y eso es interesante y relevante, que si del principio lo puedes poner tu título, una reseña o comentario crítico, o en este caso establecer objetivos y preguntas, que es lo esperado, creo que eso es mucha ganancia. Y es importante tenerlas en cuenta. Pero bueno, dice, llega la inspiración sin reflexionar activamente sobre su tarea. Es decir, realmente tenemos que estar constantemente porque nos vamos a enfocar en lo necesario. La espera de la inspiración sin un pensamiento activo se convierte en una pérdida de tiempo. Es decir, tenemos que saber de antemano cuál va a ser nuestro objetivo, porque si no vamos a estar pensando diferentes tipos de cosas y a lo mejor ni una ni la otra nos vamos a enfocar. Dice, la planificación sirve, aquí vamos a dar la importancia del porqué de la planificación para administrar y distribuir eficazmente el tiempo disponible. Es decir, puedo administrar cuánto tiempo me voy a leer en esa lectura porque sé que me ayuda para ese objetivo, que sería diferente a solo voy a leer sin importar si me sirve para un objetivo o no. Ahí es mucha pérdida de tiempo y también lo habíamos visto en el laboratorio de investigación uno. Aquí lo importante es que primero busques si hay fuentes de información. Después, si tienes el tiempo necesario para leerlas o si realmente se relaciona con tu objetivo. Si no, hay que descartarlo. Aquí propiamente nos dice que la planificación es importante tener en cuenta a qué me voy a enfocar o en qué me voy a enfocar para así tener el tiempo necesario para leer los textos de los cuales tengo disponibles. Dice, y sobre todo el tiempo, lo que es crucial para cumplir con los plazos de entrega. Así es muy importante. Siempre los plazos de entrega por lo regular, ya sea si eres escritor o si en este caso te lo pidieron para alguna materia, es importante los tiempos. Dice, además, la planificación ayuda a crear las características de la redacción, lo que evita correcciones posteriores cuando se escribe un tema no considero inicialmente. Ojo, puede ser que ya cuando tengas tu objetivo y tus preguntas, pues ya sepas de antemano y no haya ningún error al momento de escribirlos. Y puede suceder, pero aquí lo que se pretende es que si no tienes un objetivo, no tienes una planificación, pues es todavía más complicado porque vas a estar escribiendo de algo que a lo mejor todavía no sabes, lo escribes y a lo mejor dices, ay, todo lo que he escrito no me va a servir para nada. Y con eso se pretende, con la planificación, es que tú tengas el objetivo, las preguntas, y con ello, una vez que escribas, sean nada más correcciones como de signos de puntuación, de comas, eh, de tildes, que son, igual son correcciones, pero no tanto como volver a escribir todo el texto.
Y aquí, como también dice, se te acabó el tiempo, pues Esponja en una caricatura, donde él tenía que escribir como tal un ensayo y por no tener como tal un objetivo claro, unas ideas ya predeterminadas, pues terminó sin escribirlo. ¿Sale? Entonces es importante que realmente, más bien, perdón, sí lo escribió, más no nunca lo leímos porque realmente lo escribió a destiempo. Y no sabemos si esa información que escribió pues fue pertinente. Pero aquí lo interesante es que tengas en cuenta el tiempo que tú tienes para entregar tu trabajo o el tiempo que tú tienes para entregarlo, ya sea a la persona que te lo pidió. Entonces nos dice lo siguiente, la distribución del tiempo disponible para redactar en un contexto de clase con plazos limitados lleva consigo que no se completen la redacción a tiempo. Por lo mismo que te decía, que no tienes un objetivo, no tienes una planificación. Y eso es importante, porque la mayoría de las veces dices, está fácil, lo hago después, o eh, ese tema ya sé cómo hacerle. Y al momento de leer dices, ay, no, no era como yo pensaba este texto, entonces tengo que leer otro, y eso te lleva tiempo de buscar otra fuente de información, otra vez leerlo, sacar las ideas y así sucesivamente. Por eso es importante tener una planificación al momento de que a ti te pidan un trabajo debido a una mala ejecución de esta. Dice, la importancia de dividir el tiempo en fases como la planificación, la composición, la revisión, la transcripción final es crucial, por lo que hay que contar con una guía aproximada sobre cómo distribuir el tiempo. Es decir, estos elementos, como bien lo dicen, la importancia de dividir el tiempo en fases como la planificación, la composición, la revisión, la transición, las etapas que tú vas haciendo al momento de escribir, es importante dedicarle cierto tiempo a cada una de ellas. ¿De qué va a depender? Bueno, tú les puedes dar un tiempo estimado, pero aquí ya va a depender de de ti, realmente de la persona, de cuánto tiempo te lleves en un cierto actividad. Si, por ejemplo, en una actividad te llevas más que otra, pues bueno, ese minuto que te fue de una actividad, pues también dedícaselo a eso para que realmente el tiempo no te consuma y realmente lo entregues a tiempo lo que aquello que te pidieron. Es por eso que realmente se dice o se desglosa que puede hacer de la siguiente manera. Dice, en cuanto a la redacción en casa, se menciona que los estudiantes a menudo subestiman el tiempo requerido y eso te ha pasado y también me ha pasado a mí. Dices, lo haces muy rápido, lo haces muy simple, pero no te das cuenta que realmente pues vas perdiendo el tiempo que es muy eficaz al momento de entregar tu trabajo. Ya. Hasta el último día que puede llevar a situaciones de tiempo apremiante. Es decir, una entrega solo por entregar de mala manera y sin el objetivo principal que te pidieron. Dice, y un ejemplo de cómo puedes acomodar los tiempos puede ser de la siguiente manera. Oye, esto es tentativo, no que realmente lo hagas así como yo te lo estoy mostrando, sino que a lo mejor lo puedes dedicar 20 minutos a lectura atenta, es decir, a lo que yo me voy a enfocar o a las fuentes de información. Posteriormente, en esta fuente de información, 20 minutos a la organización de las ideas. Ya leí el texto y lo voy a organizar ya sea mediante un mapa mental, mediante la redacción, mediante esto. Tienes que también tú tomar en cuenta cómo los vas a organizar para que realmente esa información que tú leíste, pues digas, está plasmada y ya no solo falta leerla de nuevo para acordarme qué fue lo que leí. Después también la planeación. Muy bien. Una vez que tengo esta información, bueno, ¿cómo la voy a llevar a cabo o cómo voy a empezar? Eso también es muy importante, saber las actividades que tienes que hacer ese día para que realmente se cumpla tu texto que se requiere. La composición, es decir, se requiere de 20 minutos, es decir, escribirla, corregirla, otra vez leerla, cambiar ciertos puntos, agregar referencias. La revisión ahí es cuando ya terminas de escribir y dices, bueno, hay que revisarlo para ver si está bien. Y 20 minutos de la transcripción final, ya solo hacer los ajustes necesarios para que quede bien tu trabajo. Eso es tentativamente. Tú decides a qué tiempo dedicarle más o cómo distribuir los tiempos. Dependiendo si lees muy rápido, pues bueno, es 10 minutos. La organización de ideas, pues también otros 10 minutos. Depende de la persona cómo es que se organice y realmente las habilidades que tenga para, en este caso, de leer un texto. Pero también recuerda lo siguiente, dice. Hay que cuestionarse quién es el destinatario, es decir, también esos son elementos muy importantes. Cuando nosotros vamos a escribir, hay que tener importancia a quién va dirigido, a qué público. Es decir, si bien puedo leer, pero si yo quiero escribir un libro de niños, como te lo recordaba, pues no voy a poner puro texto porque todavía no está en esa capacidad de comprender como tal a partir de puro texto. Tengo que poner más imágenes y pequeños textos y sobre todo palabras simples que ellos entiendan acorde a su edad. Por eso también es muy importante quién es el destinatario, es decir, quién lo va a leer. Más bien, quién lo va a leer, perdón, cuál es la finalidad de hacerla, o sea, cuál es su objetivo, si realmente estoy plasmando el objetivo de que yo pienso, cuál es el género textual al que pertenece, si es una obra de teatro, si es una novela, si es un cuento, si es una reseña, si es una crítica, pues tener los elementos importantes y necesarios para que lo puedan identificar. ¿Cuál es mi papel de escritor? Es decir, ¿para qué lo escribo? ¿O cuál es la finalidad que yo voy a conseguir? ¿O qué estoy haciendo con ello? ¿Cuál es el objetivo de mi trabajo? Como bien lo mencionaba.
así como la extensión y los criterios de evaluación. Es decir, cuánto me están pidiendo, si yo tengo 5 cuartillas, pero solo me pidieron tres y solo me pidieron dos. En ese caso, ¿qué criterio tengo que poner? Si tiene que tener letra 12, letra Arial 12, tiene que tener un interlineado, tiene que tener un máximo de tantas palabras. Eso también es importante. Depende de esto que va a variar, pues dependiendo quién te lo pida. ¿Sale? Dice, la falta de claridad en estos aspectos puede generar una confusión y retrasos en el proceso de escritura. Es decir, si no toma en cuenta estos aspectos que son importantes, bueno, o más bien que no parecen tan importantes, también eso puede crear retrasos en la escritura y sobre todo confusión. Porque si realmente yo lo estoy escribiendo para niños y el texto realmente ya es más académico, me lo están pidiendo para gente de mi edad como preparatoria o secundaria, pues voy a tener otra vez que reconstruir el texto, tengo que cambiar aspectos importantes, tengo que otra vez que tenga coherencia, que tenga cohesión, y eso me lleva bastante tiempo y me retrasa o me confunde realmente en cómo lo tengo que lograr. Es por ello importante escoger a qué público va dirigido, cuál es su objetivo, cómo lo voy a escribir, qué elementos tiene que tener, cuál es mi papel en este caso al momento de escribir algo, si estoy haciendo un comentario, si estoy haciendo una reseña, si yo solo estoy relatando. Y es importante todo este tipo de aspectos porque esa es la estructura general. Si bien podemos escribir, pero lo importante es que esa escritura tenga consigo una finalidad, un objetivo y sobre todo tenga un texto al que va encaminado. Eso es muy importante, ¿sale? Y en este caso también nos dice cada lectura tendrá su grado de complejidad, es decir, al momento que nosotros estamos leyendo un diferente tipo de texto o sobre todo en este caso buscamos información, es importante resaltar que cada texto de lo que nosotros leamos, nuestra fuente de información, puede ser más difícil que otro, ¿sale? Y es por ello que pueden variar los tiempos, como bien te lo decía aquí. Esto es algo tentativo, pero cada uno decide, dependiendo de las habilidades lectoras y de escrituras que cada uno tenga, dedicarle más tiempo a uno u otro o menos tiempo tanto a uno a otro. Eso depende de cada uno porque depende de la complejidad de textos que tú vas a leer, depende de tu objetivo, depende de tus fuentes de consulta, depende de un sinfín de cierto tipo de variables que a lo mejor nosotros no controlamos y que tenemos que tener en cuenta al momento de planificar. Y así ves, también nos dice que realmente en una introducción, o más bien, que las partes de la reseña y como el comentario tienen que tener estos elementos que te había abordado anteriormente, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y nos dice que dentro del desarrollo tiene que tener estos elementos. Dice el punto A, un título. Dice, mencioné el título de la obra que vas a reseñar, es decir, tiene que tener el título del libro en el cual yo me voy a enfocar para hacer mi reseña o comentario crítico. Dice, autor o creador, tiene que también quién escribió ese libro, indica el nombre del autor o creador de la obra. Posteriormente, el contexto propicia información de fondo sobre la obra, como su género, es decir, a qué género pertenece, en qué contexto se dio, en qué año, el por qué se hizo, qué pretendía hacer con esta obra el autor. Son meramente introducción para que el autor, bueno, para que la persona que lo vaya a leer se dé cuenta quién es el autor, el por qué se hizo ese libro y en qué año y de qué género pertenece y por qué tiene ese estilo de escritura. A su vez, también en este caso nos dice que también el resumen es pertinente. ¿Por qué el resumen es pertinente? Pues bueno, nos dice, breve descripción, ofrece un resumen conciso de la obra, destacando los puntos principales y la trama. Es lo que ya había explicado anteriormente. Realmente es algo general, en este caso, dentro de la reseña, establecer de qué trata la obra, los puntos generales, los acontecimientos interesantes o el conflicto literario que da y dice, no releves demasiado, porque si revelamos demasiado al momento de la introducción, pues el autor pierde realmente sentido. Más bien es engancharlo a partir de esto de la introducción, con el contexto y lo que pretende hacer este autor en su conflicto literario, para que realmente el lector termine de leer la reseña. Y por eso dice que evitar detalles importantes o desenlaces en la obra. Y sobre todo también hay análisis. ¿Qué quiere decir con análisis? Bueno, nos dice temas y mensajes. Aborda los temas principales de la obra y el mensaje que transmite. Es decir, abordar aquellas temáticas, pero las más importantes que aborda la obra que yo estoy analizando y por ende también son los temas más principales y el mensaje que quiere transmitir. Es decir, cada obra, como te lo había dicho anteriormente, quiere transmitir algo, quiere dejarnos un mensaje. ¿Cuál? Es el que vamos a descifrar a través de estos eventos importantes. Dice también los personajes, también hay que analizarlos, sus características, tanto psicológicas como físicas, para saber cómo es que son ellos y saber cuáles son sus motivaciones, el por qué hacen ese tipo de acciones y la importancia que tienen dentro de la trama. Por último, el estilo y técnica, es decir, comenta el estilo de una escritura o la técnica del autor, como el uso de metáforas.
Sí, en esta parte de estilo y técnica nos dice la manera en cómo escribe el autor. También tenemos que saber de antemano si te utiliza metáforas, si utiliza una narración, qué tipo de símbolos utiliza, por qué utiliza un pájaro, por qué es de color azul, ese tipo de cosas que también son muy relevantes dentro, más bien, al momento de hacer una reseña. Por último, también está la escritura, es decir, vamos a evaluar la estructura de la obra, cómo se desarrolla la trama, y si es efectivo, es decir, el conflicto literario, si es relevante, si realmente no se entiende, si realmente faltaron tipo de acciones por decir para que se entienda más este conflicto, o a su vez también puntos fuertes y débiles, destaca lo que consideras que la obra hace bien y en qué aspectos podría mejorar. Es decir, también aquí comenzamos a hacer nuestro análisis de las acciones que hacen, pero también de otras que se pueden hacer de mejor manera. Y también existe la evaluación crítica. Aquí en la evaluación crítica se desarrollan tres puntos interesantes. El primero es opinión personal. Expresa tu opinión crítica sobre la obra, basada en argumentos sólidos y ejemplos concretos. Aquí ya cuando analizamos la obra, vemos su estilo, vemos la escritura, vemos la trama, el conflicto literario. Ahora sí podemos empezar a hacer nuestra evaluación crítica, en donde nosotros exponemos a través de lo que dice la obra nuestros propios pensamientos en torno a ella, pero ya argumentada. Y también nos dice la argumentación. Sus datos escritos con ejemplos y evidencias extraídas de la obra. Es decir, que no solo lo saqué por sacarlo, sino que realmente en la obra no se menciona un pasaje que realmente para mí que está incorrecto, lo mencione y diga por qué ese estilo no pertenece a la obra o por qué se pudo haber hecho de otra manera. Ahí estoy argumentando a través de la obra y sobre todo estoy dando, en este caso, argumentos sólidos para que realmente la persona se convenzca de algo o se desconvenzca. Dice, comparaciones. Puedes comparar la obra con otras similares o con trabajos anteriores del mismo autor para respaldar tu evaluación. Es decir, puedes utilizar trabajos o compararlo con algo que escribió anteriormente o con algo que en este caso se está escribiendo en ese mismo tiempo para evaluar el por qué es una mejor que la otra. Después también aquí viene la parte de la conclusión. Y en la conclusión nos dice lo siguiente, dice síntesis. Resume tus principales puntos de análisis y evaluación. Es decir, todo lo que expliqué hay que resumirlo y por ende a través por emitir o indicar una recomendación que dice lo siguiente. Si se recomienda o no la obra en tu audiencia y a quien pueda interesar. Es decir, una vez que vuelvo a recapitular todo lo que vi durante en esta reseña que yo estaba elaborando, hago la recomendación de si realmente esta obra vale la pena leerla o no vale la pena, acorde a lo que yo escribí o lo que yo redacté y pude rescatar de la obra. Por último, aquí viene el cierre, y en el cierre es propiamente ya hacer el comentario o las evaluaciones de esto que yo acabo de leer por medio de la crítica. Digo, del comentario crítico o de la reseña, dice. Reflexión final. Ofrece una reflexión final sobre la importancia de la obra en el contexto más amplio, su relevancia en la cultura o su impacto potencial en los sectores o aspectos, si es importante o no es relevante, y a su vez, ¿qué espera, o más bien, tú al momento de leer esa obra que te vas a encontrar, o si pretendes encontrarte eso o esperas aquello, pues no lo vas a encontrar. Ese es ya como el cierre final del autor que pretende decir en torno a la obra para, en este caso, darte unas expectativas altas o bajas en torno a la obra. Y dice, deja una buena impresión. Finaliza tu reseña de manera que deje una impresión durante la lectura. Es decir, que realmente diga, esta reseña que yo leí de este autor es muy buena porque realmente maneja este lenguaje y me deja con esta conclusión pensando si realmente tengo que valorar o no esta obra. Y también hay, una vez que terminas de leer tu, o más bien, de hacer tu reseña, es importante que te hagas preguntas, como lo son las siguientes. ¿El texto cumple con su objetivo? ¿Contiene información o conocimientos suficientes y adecuados? ¿Interpreta adecuadamente la información? ¿Incluye ejemplos y argumentos sólidos para respaldar sus afirmaciones o conclusiones? Ejemplos, datos estadísticos, referencias, etcétera. ¿Existen consideraciones e informaciones importantes que no es tomada en cuenta? ¿Su lenguaje y estructura son claros y eficaces? ¿La lengua y el estilo del autor es claro y adecuado? ¿Expone una visión original o más bien convencional?
Es claro el significado de los conceptos importantes. ¿Cuál es el propósito de la audiencia a la que va dirigida? ¿Qué se demuestra? ¿A quién va dirigida? ¿Qué tipo de lenguaje utilizar? Es decir, todo este tipo de preguntas son importantes al momento de que nosotros terminamos, porque aquí estamos evaluando y a su vez esto da pie a que reconstruyamos nuestro texto. Recuérdalo. Un texto cuando está terminado no quiere decir que ya no se le haga ninguna modificación, pero es importante volverlo a leer para realmente que conteste cada una de las preguntas de manera asertiva. ¿Sale? Que utilicemos ejemplos, que realmente sea no de manera convencional, sino que realmente esté seducido de manera sólida con lo que dice el autor, si es adecuado, si es claro, que demuestra a quién va dirigida, si realmente el lenguaje que utilice es pertinente para las personas que va dirigida, si incluye ejemplos, si realmente es clara, es coherente, si tiene introducción, tiene un desarrollo, tiene análisis, todo ese tipo de cosas los tenemos que ver, pero al momento de que nosotros terminemos. Por eso es importante que la terminemos y la reconstruyamos. Y sobre todo que tengamos un objetivo claro al momento antes de escribirlo, porque así batallaremos menos en cuestión de que realmente no tengamos un objetivo. ¿Vale? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que haya quedado comprendido este tema y sobre todo te haya gustado. En caso de que no, pues bueno, déjame algún comentario o alguna pregunta para que yo la pueda responder. Y pues de antemano me despido. Hasta luego.